Muy bien, pues disculpad. Con este inicio, ¿verdad?, tan motivador, que agradecemos profundamente, ¿verdad?, la presencia de vuestro coro un año tras otro. Yo creo que nos da, ¿verdad?, este acto un toque especial. Lo hace mucho más entrañable, más profundo, ¿verdad?, más directo, ¿no? Nos vincula más desde el corazón. Y sin duda eso es muy importante. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de que estéis aquí con nosotros, y vuestra presencia al principio, al final, redondea, ¿verdad?, pues el acto para el que os convocamos. Bueno, por lo demás, pues nuestro saludo, bienvenidas y bienvenidos un año más al acto que organizamos aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, al que no nos queda sino darle también nuestro agradecimiento por su hospitalidad. Bien, pues como una breve introducción a lo que luego se van a desarrollar en las diferentes ponencias, comentaros que desde el inicio el objetivo que han tenido estas reuniones ha sido el ir tratando aquellos valores genuinamente navideños contrapuestos con lo que es la sociedad del escaparate o la aglomeración consumista que hemos convertido estas fiestas. Entonces yo creo que ha sido el objetivo por parte de nuestro foro el hecho de intentar recuperar lo que de positivo, de constructivo tienen los valores navideños, para poco desenmarañar de todo lo que vemos, ¿verdad?, todo lo que ofrece ese escaparate actual, que por otra parte para muchos pues parece como con un gran poder de atracción, pero queremos que hay más. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso de esos valores navideños sobre los cuales tendríamos verdaderamente que enfocarnos. Acaban de cantarnos, ¿verdad?, la paz y la buena voluntad. Y desde luego en estas fiestas una de las cosas que más oiremos será la paz, el deseo de paz. Y naturalmente es algo sumamente importante, no digamos en el mundo belicoso en el que vivimos, pero también importante desde la paz interior, desde la paz con uno mismo. Lao Tse tenía, ¿verdad?, pues una pequeña sentencia en la que decía: si has perdido dinero, no has perdido nada. Si has perdido salud, has perdido algo. Si has perdido la paz, lo has perdido todo. Eso nos puede dar una idea, y tenemos por nuestra propia experiencia vital, ¿no?, de hasta qué punto perder la paz nos supone caminar desorientados, ¿verdad?, caminar poco como zombies, sin sentido, ¿verdad? Por lo tanto, la paz es muy importante y está muy bien el hecho de que nos deseemos la paz, pero yo creo que todavía tendríamos, en esos compromisos que nos vamos a hacer para el nuevo año, tendríamos que ir un poquito más allá y no solamente desearnos la paz, sino ser hacedores de paz. ¿Cómo ser hacedores de paz? Bueno, en lo personal, aceptándonos, integrándonos, pero en lo colectivo, creyendo en la dignidad que tiene cada persona, sabiendo que la persona está por encima de las ideas, y desde luego trabajando por la justicia, que es una condición fundamental para que la paz llegue. Por lo tanto, muy bien el desearnos paz, pero con el compromiso un poco más allá de ser hacedores de paz. Son fechas también en las que hablamos de alegría, y probablemente este es uno de los motivos por lo que tanta gente aborrece la Navidad, porque parece que nos obligan a que en estas fechas tenemos que ser felices, tenemos que estar alegres. Pero sin embargo, si profundizáramos,
veríamos que realmente hay motivos también para la alegría, sobre todo cuando lo miramos desde la perspectiva de la inocencia. La inocencia es una de las grandes cualidades de la vida, probablemente una de las que nos conectan más directamente con Dios, y la vamos a ver a través sobre todo de los niños. Navidad es la fecha en la cual nace un niño. Y los niños verdaderamente disfrutan de estas fiestas, las viven con alegría, las viven con ilusión. Y no estaría mal que de vez en cuando pudiéramos enfocarnos en los niños, porque enfocándonos en ellos llegan valores también para los mayores. Escribió hace un tiempo un pedagogo, Francesco Tonucci, un libro que se llamaba La ciudad y los niños. Y en ese libro él defendía, cuando una ciudad se hace pensando en los niños, es una ciudad que vale para todos. Una ciudad convivencial, una ciudad que es pacífica, una ciudad grata. Por lo tanto, no está de más el hecho de recuperar la inocencia, que es un valor que no deberíamos nunca haber perdido y que siempre estamos en posibilidad de volver a recuperar. Claro, los niños se ilusionan con los regalos. Es bonito, ciertamente, el que los niños esperen en estas fechas sus regalos. Lo que no tiene tanto sentido, y ahí entraríamos ya en el consumismo, es que hayamos cogido la costumbre de regalarnos también entre adultos. Ahí es donde tendríamos que mirar dentro de esos criterios de derroche que tienen estas fiestas, cómo las firmas comerciales han logrado hacer que el regalo se imponga hoy sin ton ni son. Siempre es buen momento para regalar algo a alguien, pero no tiene tampoco por qué concentrarse donde la publicidad nos marque, ¿no? Por otra parte, es que no somos nosotros merecedores de regalos, naturalmente que sí, pero los estamos recibiendo continuamente. Y de hecho el regalo de la vida puede ser el mejor de los regalos que podamos recibir. Por lo tanto, dispongámonos también en estas fechas a abrir la puerta al regalo de la vida, porque ese es el regalo que se nos tiene preparados como adultos, para que disfrutemos con la belleza de la vida. Que no todo el mundo es belleza, bien lo sabemos. Por eso tenemos también el deber de corregir todo aquello que está hoy oscurecido y a partir de ahí rescatar con nuestro compromiso, rescatar lo bueno, rescatar lo valioso, rescatar lo verdadero. La justicia, la belleza, la bondad, la verdad, sería ese conjunto de objetivos por los que deberíamos de trabajar. Buscar el bien, ser también hacedores de bien. En esta época, por otra parte, parece como si nos ablandáramos y lo del bien lo recibimos muy bien. Bien saben esto también las ONGs, que lo aprovechan este tiempo para hacer sus campañas porque saben que estamos más sensibles a la donación. Y no está mal, efectivamente, todo lo que sea ayudar a cualquier buena causa es bienvenido. Pero no olvidemos aquello que introdujo Guillermo Rovirosa sobre la caridad política. No solamente debiéramos de conformarnos con el bien inmediato, con el bien que arregla una situación inmediata, sino ir a las raíces de lo que está causando el mal, la desigualdad, el desequilibrio y el daño dentro de la sociedad. Por lo tanto, hacedores de bien en lo inmediato, pero hacedores de bien en las causas, en la raíz. También este tiempo es un tiempo de encuentro. De hecho, si leemos los episodios de la Navidad, veremos que la Navidad supone movilización. Todo el mundo corre a encontrarse con otro. Y eso también es una buena noticia. El hecho de que la Navidad es un tiempo de encuentro ha llevado a algunos a afirmar que si la Navidad no existiera habría que inventarla, porque es la excusa que muchas veces tenemos para volver a retomar un contacto perdido. Y no está mal el hecho de que a alguien le digamos, mira, aunque no nos veamos, aunque no nos llamemos, pero me sigo acordando de ti y sigo abrigando buenos deseos para ti, que ahora te manifiesto,
aprovechando, ¿verdad? Pues, por lo tanto, es bueno el hecho de retomar y el hecho de poder dirigirnos a otros para saber cómo están y qué necesitan. Navidad también un tiempo de sencillez. Y ahí es donde también vemos otra de las grandes perversiones del mundo, de cómo se ha hoy poco cambiado el sentido de la Navidad. Jesús no va a nacer en palacios, ni se va a anunciar tampoco a poderosos. Yo creo que es fácil el descubrir en el nacimiento de Jesús ya el sello de la humildad que no lo va a abandonar a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, esa misma sencillez debiera de ser un mensaje que calara en nosotros. Y podría ser también el momento de contraponer el tener y el ser. Y frente a una sociedad que tanto prima el modo de tener, podrá ofrecer el modo de ser. Por lo tanto, lo importante del encuentro que voy a tener, de la cena que voy a celebrar, no va a ser tanto si vamos a tener más o menos digamos, agasajo en lo que se refiere a cuestiones materiales, sino el valor del encuentro, ¿verdad?, de lo que vamos a vivir, del gozo que va a suponer el poder disfrutar, pues, de esa cercanía. También Navidad es un tiempo de agradecimiento, un tiempo de gratitud, porque en Navidad se nos ha dado un gran regalo. Ese gran regalo, que es el propio nacimiento de Jesús, viene con un mensaje, y es que te doy lo que necesitas, aunque no me lo pidas. Por lo tanto, cuando el mensaje que nos trae el nacimiento es que nos dan aquello que verdaderamente anhelamos, aunque no lo hayamos solicitado, todo eso lo que revela es que Dios sigue creyendo en el hombre, que le seguimos cayendo bien a Dios, que sigue teniendo buena voluntad con nosotros. Por lo tanto, es importante el que nos sintamos también agraciados. Ahora pronto tenemos la lotería, pronto van a empezar a hablar de los agraciados, pues ya podemos anticiparnos y decir que somos agraciados porque se nos ha dado algo sin ni siquiera haberlo solicitado. Y bueno, finalmente Navidad como tiempo de esperanza. Un tiempo de esperanza por la que creemos que todavía tenemos espacio abierto delante de nosotros y por la que ahí surge el deber de contribuir a que el mundo vaya tomando un camino u otro en función de aquello en lo que nosotros nos vayamos implicando. Decía un filósofo, Carlos Díaz, que cada pequeño acto de amor es como el grano de mostaza, pequeñito pero que está llamado a desarrollarse y ser frondoso. Por lo tanto, tenemos esperanza delante de nosotros, una esperanza que es un pilar de la espiritualidad y que se encuentra vinculada con el sentido de la vida. Cuando existe sentido, hay esperanza y todo eso son frutos de la espiritualidad. En un mundo materialista como el que vivimos, cultivar la espiritualidad es un acto de resistencia. Por lo tanto, la espiritualidad hoy adquiere un valor mayor porque es algo de lo que el mundo precisa y en la medida en que nosotros la promovamos, estamos alumbrando y poniendo los cimientos de lo que puede ser también un mundo nuevo. Muy bien, pues para hablar de todo esto es para lo que tenemos aquí a mi derecha o izquierda y derecha, que da lo mismo a dos buenos amigos bien conocidos, yo creo que de todos vosotros y vosotras, que nos van a hablar con más profundidad de esta temática. Nieves Acosta, de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia; José Ferrer, miembro del Centro UNESCO de Andalucía, o como hoy se llama, Asociación de Andalucía para la UNESCO; y Fulgencio Cuadrado, de la Asociación Mundial Espiritual Brahma Kumaris. Para continuar el orden que tenemos en el programa, va a continuar Pepe, que nos va a hablar sobre un tema tan importante
como la paz y la reconciliación. Muchas gracias por bueno, yo creo que es un aplauso. Muchas gracias, Federico, por tu intervención. No se puede tener mejor preámbulo. Me lo dijeron que con esta epidemia de gripe, pues igual no tanta gente venía, pero bueno, con el coro y con hay gente, estamos todos los que tenemos que estar y somos todos los que estamos, así que es fantástico en eso. Yo llego ya a la edad en que se me dice que tengo que, si quiero vacunarme, a partir de cierta edad y tengo la triple vacuna, con la cual pues, me siento un poco más protegido. Antes que nada, agradecer a Nuria Gutiérrez, concejala y miembro de la Corporación Municipal, que gracias a ella estamos hoy aquí, literalmente. Muchas gracias y feliz cumpleaños, que sé que fue hace un par de días. Bueno, sabéis que hay un precedente de la Constitución española, que es la Constitución de Cádiz, la primera Constitución de Cádiz, que muchos la conocéis porque le llamaban la Pepa, porque se aprobó el 19 de marzo, que es el día de San José, y ese día se aprobó la Constitución de Cádiz. Esta, en su artículo 6, decía algo muy curioso. Decía que los españoles, no decía españolas, pero los españoles, deben ser justos y benéficos como una virtud cívica junto al amor a la patria. Eso decía la Constitución en su artículo 6, que los españoles tienen que ser justos y benéficos. La RAE entiende el término benéfico como una persona que hace el bien. Aunque visto de la actualidad tal pretensión pueda parecer un poco, no sé, ingenua o ilusa, no me desagrada el término en absoluto. La inclusión de este deber de ser benéfico entroncan con autores clásicos como Cicerón, que enfatiza la importancia del ethos, de la ética y de una conducta ética para la sociedad. Asistimos, yo diría, casi perplejos y con una tristeza y pesadumbre infinita a la llamada, no me gusta la palabra, pero la llamada polarización de la sociedad, que estamos muy polarizados, muy enfrentados, ¿no? Como reflejo de lo que está ocurriendo en todo el mundo, también ocurre en nuestro país, con esa ola ultra y populista que se ha apoderado no solo de la política, sino también de la vida civil en Occidente, afectando quizás, también ustedes lo estén viendo, no solo a las relaciones sociales o políticas, sino también a las relaciones interpersonales con las familias, amigos y compañeros. Vemos día sí y también otro, como por estrategias electorales, por mantenerse en el poder, por poder mismo, o por dinero, o por denostar al adversario, que nunca debe ser el enemigo, se miente, se exagera, se insulta. Parece que nunca la mentira haya tenido tanto valor como ahora y sea tan barata como en estos días. Por favor, no se dejen engañar. Los que practican el odio, la mentira y la desinformación no pueden ostentar cargos públicos ni políticos, ni representativos. Es incompatible con la democracia. La reconciliación, coser nuestra sociedad, nuestras relaciones, es una necesidad social, en mi opinión, impostergable, y que trasciende de una mera contienda entre partidos y liderazgos para convertirse en un proyecto común y transversal. La crispación, el enfrentamiento, se han enquistado en nuestra cultura política y también en nuestra sociedad, dificultando los pactos y la regeneración institucional y dañando la confianza de los ciudadanos. Convivimos con los conflictos y la clave es que correcta no es que no haya conflictos. Lo correcto es la gestión o regulación de esos conflictos para obtener el mejor resultado posible. No existe una sociedad sin conflictos. O está o también está latente. El marco para esta reconciliación a nivel general y trascendiendo ideologías debe ser nuestra Constitución española y los derechos humanos, en mi opinión. Ahí estarán todos los que quieran estar. Precisamente el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos habla de una palabra denostada por grupos de izquierda y derecha y que poco practicada en general. Y habla el artículo 1 de los derechos
de los derechos humanos, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico y que es esencial para la reconciliación. Eso se llama la fraternidad. Yo siempre cuento que fui invitado como doctor en ciencias sociales a una charla en la que intervenía Universidad Laica, y yo hablé sobre la fraternidad, rememorando aquellos principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Y me decían que la fraternidad tiene un componente religioso, que no, que es mejor hablar de solidaridad. Y yo le recordé artículo 1 de los derechos humanos, que vuelvo a repetir, que dice que los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La reconciliación política, social y la fraternidad están íntimamente vinculadas, ya que la verdadera reconciliación solo puede cimentarse en una visión fraterna de los demás, donde el adversario se reconoce como un igual digno de respeto y en el que la convivencia y la diversidad se ven como riquezas y nunca como amenazas. La fraternidad, entendida como lazos de solidaridad y respeto mutuo, más allá de identidades partidistas o diferencias históricas, es la base ética que debe animar todo proceso de reconciliación real. En la doctrina social y en el debate público español, la fraternidad implica buscar con sinceridad el consenso, cultivar el perdón y reforzar la idea de que solo un proyecto general colectivo, donde todos tengan cabida, puede superar el ciclo de la polarización. Reconocer la dignidad de toda persona puede superar, reconocer la necesidad de toda persona puede fomentar el encuentro y fomenta el encuentro, y también el rechazar la violencia y el sectarismo, ya sea explícito o latente en la vida institucional y social, sin deshumanizar al adversario, al otro, a la alteridad, al diferente o al débil. Por lo tanto, humanizar las relaciones políticas, sociales y humanas. La reconciliación en política y en la sociedad española no es solo deseable, es imprescindible. Si queremos afrontar los grandes retos contemporáneos, la gobernabilidad, la cohesión social y la restauración de la confianza institucional, los retos climáticos y las crisis humanitarias, como la producida por el genocidio de Gaza o la guerra en Ucrania, y otros conflictos que se cobran vidas y destrozan generaciones, solo es posible mediante la fraternidad y la reconciliación. Solo mediante la renovación ética, el abandono de la retórica del odio y el refuerzo de los puentes entre sensibilidades diferentes, se podrá reconstruir un espacio político, social y humano realmente plural y democrático. Es vital y esencial la necesidad de abandonar los discursos de exclusión y de odio para construir puentes desde la comprensión profunda del otro y la voluntad de vivir juntos en la pluralidad. Sin fraternidad, la reconciliación se queda en un simple acuerdo o deseo superficial, insuficiente para sostener la cohesión social tras conflictos prolongados o divisiones sistemáticas. Una vez que somos conscientes de la importancia de la verdad en la reconciliación, y quiero hacer hincapié en que no es igual veracidad que verosimilitud, no se dejen engañar, y ahí debemos estar inteligentes y atentos y tener espíritu crítico. Ponemos las mimbres para construir paz, si hacemos esto, y ser un pacificador. Me gusta más, como ha dicho Federico, hacedores de paz, en inglés, peacemaker, sin que sirva precedente. Me gusta mucho más ser hacedores de paz, no más que ser pacificador. Significa lo mismo, pero me gusta más lo que conlleva detrás de hacer paz. Además, ser pacificador no es ser complaciente ni callar frente al error o la injusticia. La paciencia y el interés genuino forman parte esencial del carácter de quien busca la paz basada en la verdad, manteniendo la integridad y la justicia, aun cuando eso implique señalar errores e inexactitudes. Russell M. Nelson, eminente ilustre cirujano cardiovascular y líder religioso, recientemente fallecido, dijo que ser pacificador no es ser complaciente ni callar frente al error o injusticia.
y, parafraseando a Russell Nelson, indicar que el auténtico pacificador construye paz de manera activa, procurando relaciones adecuadas y propicias, afrontando lo que es necesario, transformar, no evitando el conflicto, sino construyendo puentes, como dije antes, activamente, facilitando acuerdos y promoviendo el bienestar colectivo a través del diálogo, fortaleciendo así las relaciones interpersonales, la democracia y la cohesión social, siendo conscientes que la paciencia y el interés genuino forman parte esencial del carácter de quien busca la paz, basada en la verdad, manteniendo la integridad y la justicia, aun cuando esto implique, como dije antes, señalar errores propios. Por otra parte, muy liberador tener pensamiento crítico y tener la habilidad de ser capaz de criticar a los propios. La reconciliación no es simplemente la coexistencia pasiva, sino la convivencia activa. Yo siempre lo digo, no existe la palabra convivencia, en inglés no existe la palabra convivencia, es coexist, que es coexistencia, que no es lo mismo que convivir. Tampoco en francés es cohabit, que es cohabitar. Cohabitar no es igual que convivencia. En español y en portugués sí existe la palabra convivencia, vivir con. Ese es el desafío. La tolerancia lo prescriben nuestras leyes, en un país social y democrático y de derecho como el nuestro, pero tenemos que ir más allá. Nos toca la convivencia, vivir con aquellos que son diferentes. El pacificador, y voy terminando, tiene por tanto un rol esencial en los mecanismos alternativos de resolución de disputas. Proteger la paz no es una tarea pasiva. Aquí estamos unos cuantos y muchos de ustedes que activamente también trabajan por la paz. Requiere mediación, promoción del diálogo y el desarrollo de capacidades para resolver controversias sin recurrir a la confrontación violenta, judicial o social directa. Asistimos a una judicialización de la vida pública alarmante y política absurda en nuestro país. Desde la empatía y el respeto deben constituir el fundamento del derecho y la institucionalidad. Adoptar actitudes de pacificador implica buscar consensos, escuchar con comprensión y promover soluciones inclusivas, sin ceder a la violencia en cualquiera de sus expresiones. Se trata de atender al sufrimiento ajeno, tender la mano y actuar, como dice nuestro Luis García Montero, compañero de la universidad, con bondad. Reivindico la bondad. Incluso ante la confrontación, esta actitud genera una transformación radical en las relaciones humanas y sociales. Por lo tanto, la paz no es una alternativa o disyuntiva, es la única opción, es la elección. Cuando un país o una sociedad grita más por un gol que ve en televisión que por una injusticia, estamos mal. Ser pacificadores es sin duda la tarea más urgente y valiosa para quienes desean no solo un mundo más tranquilo y mejor, sino uno donde la dignidad humana se respete y proteja en toda su diversidad y en toda complejidad. Las soluciones simples y sencillas a cuestiones complejas siempre deriva en autoritarismo. Ser pacificador es actuar como constructor de civilización. El pacificador edifica, eleva, persuade e inspira, incluso en circunstancias adversas, frente a la tentación de la revancha o el resentimiento, elige con libertad la reconciliación y la fraternidad, generando entornos de confianza y respeto. Así pues, en tiempos donde las tensiones y divisiones parecieran insuperables, optar por ser pacificadores no es un acto de nostalgia ni de debilidad, sino el más profundo acto de valentía y humanismo que los individuos, las personas y las sociedades pueden ofrecerse a sí mismas y a las generaciones futuras. Se buscan, se necesitan pacificadores. Muchas gracias. Muy bien, Pepe. Bueno, ahora tomará la palabra Nieves Acosta con una exposición. Habrá un tiempo de debate luego. Vamos a ver. Una exposición que se titula Sanar por dentro, cuando las emociones respiran, la paz comienza.
Pues gracias, Federico, Pepe. Y agradezco al Ayuntamiento, como ha dicho Federico, que nos acoge un año más. También al Foro de Ecología y Espiritualidad, que ha sido los encargados de esta convocatoria de hoy, de esta jornada tan navideña. Y bueno, agradeceros también a vosotros, porque sin vuestra presencia hubiera sido casi imposible, ¿no?, poder estar aquí. Me gustaría empezar compartiendo un artículo que leí el otro día, que me pareció muy, muy interesante, sobre una investigación del CAIS en Asia, en Corea del Sur. No sé, es un centro, una institución de estudios científicos y tecnológicos de las más fidedignas y prodigiosas del mundo, ¿no? Y este estudio pues habla, ¿no?, de cómo cambiar la manera de enfrentar ciertos cánceres, ¿no? Han identificado, que me parece increíble, un interruptor molecular que revierte las células cancerosas en células buenas, ¿no?, en sanas, normal. Lo que hacen es que en vez de atacar a las células malignas, lo que hacen es que las reprograman y les recuerdan su naturaleza, ¿no?, su estado original. Este cambio de paradigma en la medicina me parece que está siendo revolucionario, y sí que es verdad que solo se ha probado en células in vitro, en células en cultivo, y no todavía en pacientes humanos. Y creo que sí, ya se puede empezar a dejar de hablar de una lucha contra el cáncer para poder hablar de memoria, de guía. Y esto significa que no es que el CAIS haya ya encontrado solución a esta enfermedad tan horrorosa que es el cáncer, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una vía ya esperanzadora sobre tratamientos mucho más suaves, sobre daños colaterales menores y menos toxicidad, ¿no?, porque parece ser que las consecuencias de la quimioterapia son casi nulas, ¿no? A nivel psicológico, yo creo que también empiezan a haber terapias regenerativas y estas terapias tratan de no destruir las emociones, para ayudarles a eso, ¿no?, a reprocesarlas, a reorganizarlas y a reintegrarlas, ¿no?, en el ser humano como eran en un principio, ¿no?, de una forma saludable, ¿no? A veces sentimos dolores en el cuerpo, a veces nos duele los riñones, nos duele el estómago, ¿no?, por ejemplo. Pues cuando nos duele, por ejemplo, el estómago, enseguida asociamos una gastritis, una indigestión, si duele mucho una úlcera. En el peor de los casos pensamos, tengo cáncer de estómago. Y es verdad que el estómago, en cierta manera, pues procesa alimentos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que al tragar nuestras emociones, lo que estamos haciendo muchas veces es precisamente hacerle al estómago tragar pues emociones de miedo, de vacío, de estrés, de alguna conversación que hemos dejado por hacer con alguien que nos es difícil. Y lo mismo que procesa la comida, pues el estómago también procesa pues esos estados de sentirnos inquietos, nudos, ardores, pesadez de estómago, ¿no? Por eso el dolor a veces llega simplemente para avisarnos de que nuestra mente no le está dando importancia a algo, lo está ignorando. Las heridas emocionales no necesitan medicina. Necesitamos llorar, necesitamos hablar, necesitamos no exigirnos tanto, ¿no? Porque sanar las emociones no es luchar contra ellas, precisamente. Es recordar quiénes somos. Por eso, el objetivo de estas terapias no es borrar nuestros recuerdos, nuestras experiencias, ¿no?, sino permitirle al sistema nervioso que complete ese proceso que dejamos bloqueado hace ya años y no se expresó, ¿no?
si eso que nos sucedió hace mucho tiempo no se ha expresado de alguna forma, el cuerpo al final pide auxilio, ¿no? Todos seguramente pues habréis notado alguna vez cansancio sin por qué, ¿no? Un vacío, una nostalgia, una reactividad, una ansiedad que nos cuesta casi respirar, ¿no? Se nos va el sueño, ¿eh? Y al final pues nos damos cuenta que lo que tenemos es agotamiento emocional. Y si algo tenemos, yo creo que todos los que estamos en esta sala en común, es que todos hemos sido niños. Todos hemos tenido una infancia, unos más larga, otros menos, pero todos hemos sido niños, ¿no? Y todos sabemos que los niños absorben todo como esponja, ¿no? Aprendimos a sentirnos merecedores de que nos quisieran, pues porque éramos buenos, porque éramos listos, porque éramos perfectos, porque éramos útiles, ¿no? Y claro, se habla muchas veces de que las raíces de nuestras heridas emocionales pueden estar ahí, en nuestra infancia. Aprendimos a no darle importancia, por ejemplo, a lo que sentimos, y empezamos a grabar desde muy pequeñitos pues, frases como las personas fuertes no lloran, o por ejemplo, no te enfades, que no tiene importancia, ¿no? ¿Cómo no va a tener importancia para un niño que se le rompa un juguete, que se le pierda su sitio, ¿no? No molestes, piensa siempre en los demás. Nadie nos habló que también teníamos que pensar en nosotros para poder ayudar a los demás. Y es que muchas veces normalizamos todas estas frases, todos estos dichos que hemos estado escuchando, y de ahí nacen nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestra confusión, nuestra frustración. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo al final lo que le pasa es que no olvida lo que el alma no ha podido comprender en su momento. Y cuando cargamos el cuerpo demasiado, el cuerpo se descompensa. Y entonces pues, nos empiezan a doler las cervicales, tenemos un dolor de cuello horrible, nos duele el pecho, y empezamos a visitar especialistas para que nos digan este dolor que tengo aquí en el pecho que no se me quita y que no puedo respirar, ¿qué es? Y nos dice, pues no hay ninguna causa. Y todo es porque nos dijeron, y tenemos bien aprendido en esta mente, que todo lo que se ve y lo que tocamos y lo que experimentamos es real. Todo lo físico, todo lo químico. Pero ¿qué hago si en una ecografía, en una radiografía no me salen mis emociones? Si en un TAC, si no hay un tumor, es que no tienes nada. Si mi analítica está perfecta, no le haga usted caso, tranquilícese, eso será estrés. Siempre todo es estrés. Y esto ocurre, pues porque nadie nos enseñó tampoco que las emociones no son un problema. Yo de verdad encuentro muchas veces gente que se describen a sí mismos y empiezan, pues yo es que soy así, soy asao, y lo malo que tengo es que soy muy emotivo. La gente joven le dice, yo soy muy intenso o intensa. y yo cuando me encuentro con gente que es intenso o intensa, me alegro mucho, porque me da pistas de que esa persona está conectada con todas las dimensiones de su ser. No podemos olvidar que no somos un cuerpo y una mente que piensa, también somos un cuerpo emocional que siente. Y tampoco nos dijeron que las emociones sí tienen un motivo. El miedo, por ejemplo, pues nos protege. La rabia, pues nos hace que nos podamos defender. La tristeza nos conecta con lo que hemos perdido. Cuando dicen, no llores, sí, llora, si es que te conecta con lo que has perdido, con la persona, con la situación. Y la paradoja de todo esto es que cuando no le prestamos atención a algo, eso no desaparece. Anda, niño, no le des importancia a esto. Eso se queda ahí, bloqueado. Y se empieza a soportar, y se empieza a aguantar, y se empieza a tragar. Y nos aguantamos el genio, nos tragamos el llanto, empezamos a aprender a decir sí cuando queremos decir no. Y todo eso pues se va enquistando, se va quedando, y empieza a dirigir nuestra vida como de manera invisible, ¿no? Las emociones no sanadas hacen que reaccionemos de una manera inexplicable en algunas ocasiones.
incluso a veces desproporcionadas, de tal intensidad que las personas que más queremos pueden ser que incluso se alejen. Las emociones no sanadas son las que hacen que, volvamos a actuar de la misma forma, elijamos los mismos tipos de personas para relacionarnos y al final fracasamos y nuestra mente nos dice, si es que lo sabía, si es que te sabía que me iba a fallar, pero aún así lo elijo. Entonces el tema no es sentirnos culpables por lo que nos ha pasado, sino preguntarnos por qué he elegido esta situación, por qué he elegido este tipo de personas. Y la respuesta, insisto, es muy sencilla. Hemos cargado demasiado tiempo con algo que ya no podíamos aguantar más. Y nadie, yo creo, que merece cargar con una mala gestión emocional. Pienso que todas las emociones pueden ser sanadas, que tenemos la necesidad de sanar por dentro. Y yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Y muy cotidiano. Todos arreglamos el armario en nuestra casa alguna vez y empezamos a ordenar. Y siempre, no sé a vosotros, pero a mí siempre se me queda o un jersey, o una chaqueta, o unos zapatos, que digo, por si acaso, me los voy a quedar ahí. ¿Qué pasa? Que llega la siguiente temporada y ese jersey, esa chaqueta, esos zapatos, los volvemos a cambiar de sitio, no lo hemos utilizado, no nos ha servido para nada, nos ha estado estorbando y ocupando espacio en el armario. Pues con nuestras emociones yo siempre digo que hay que hacer lo mismo. Tenemos que ordenar el armario interior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos capaces de ordenar ese armario interior, las emociones se quedan dentro y entonces empiezan a estorbar y empiezan a no servirnos para nada y nos están impidiendo ser felices, tener calma, tener paz, vivir con plenitud. Entonces hay que ordenar ese armario interior de vez en cuando. Cuando eso no se hace, pues, insisto, el cuerpo habla y a veces el cuerpo incluso grita, Yo me encuentro ahora, no sé si aquí habrá algún dentista, pero se han puesto como muy de moda las férulas de descarga. Yo me encuentro con muchas personas que dicen, ay, es que me han puesto una férula de descarga para poder dormir. Digo, ¿y por qué? Dice, porque aprieto mucho los dientes y los puños los pongo cerrados. Vale, hemos solucionado que no te partas los dientes. ¿Pero por qué? ¿Por estrés? ¿Por qué no te preguntas qué hay detrás de ese estrés? ¿Una experiencia, un trauma no resuelto? Todos estos dolores son los que utiliza nuestro cuerpo para expresar lo que ha ido soportando en silencio durante muchísimo tiempo, ¿no? Y no que el cuerpo sea nuestro enemigo, precisamente nos está avisando, ¿no?, de que hemos pasado un límite y de que algo dentro pide ser visto, necesita ser atendido, escuchado y sentido. Y por eso es tan importante el dolor físico y saberlo escuchar. Y por estar atento a esa llamada, ¿no?, de que, oye, que dentro hay algo que tienes que ordenar. Y claro, caemos siempre en el mismo error, ¿no? Y es que pensamos que la paz la vamos a encontrar cuando todo fuera esté solucionado, cuando todos mis quiero estén full, estén llenos. Si yo ahora preguntara qué es lo que queréis, seguro que el 99% de las personas que estamos aquí dirían salud, dinero y amor, como dice la canción. Pero, sin embargo, la paz llega precisamente cuando hacemos ese orden, ¿no?, de armario interior, ¿no? Y eso es reprogramar, orientar nuestras emociones para poder conectar con lo que somos. Y pienso que eso es un acto profundo de valentía, porque eso es sentarse enfrente de uno mismo con la verdad de tu realidad, aunque duela, y escucharla. Y escucharla porque nos pesa ya tanto, la hemos estado tapando durante tanto tiempo con trabajo, con distracciones, con excusas, ¿no?, de yo no tengo tiempo para estas cosas, ¿no?, con adicciones, con vicios, en el peor de los casos. Y hay que sacar la tristeza que hemos tragado durante nuestra niñez, durante
esa época en la que nadie nos escuchaba. Tenemos que soltar los miedos para que los podamos mirar, los podamos escuchar y no los tengamos que fingir durante más tiempo, ¿no? Yo a eso le llamo que es el regreso a casa. Y eso es un camino que recorremos a esa casa interior, en donde ya no tenemos que fingir nada, ni tenemos que hacernos los fuertes. Y ahí no se llega por arte de magia, ni porque nos toque la lotería, como estos días le tocarán a algunos, como ha dicho Federico, sino porque empezaremos a tomar decisiones con conciencia, con honestidad, y sobre todo nos trataremos con mucho cariño y con mucha ternura, que falta mucha ternura en el mundo. Y yo siempre digo, mira, eso comienza en el mismo instante en el que tú decides respirar hondo la próxima vez que la vida te confronte. Y nos permitiremos llorar y quizás pidamos ayuda, porque seremos conscientes y lo suficientemente humildes para reconocer que solo no podemos. Y sobre todo nos perdonaremos pues porque no hemos sido perfectos, porque no hemos cumplido las expectativas de esas personas que a lo mejor que me querían muchísimo y no he podido darle lo que deseaban. O no he podido quizá, no sé, he cometido tantísimos errores, he cometido tantísimas cosas en el pasado que lo único que tengo es un sentimiento de culpa. Y tenemos que permitirnos soltar la culpa. A partir de ahí, fijaros, ya voy terminando, el cuerpo empieza a respirar. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestras emociones empiezan a sentirse libres, empiezan a no ser prisioneras, empezamos a sacar todo lo que llevamos dentro y las emociones pues pueden fluir, que es para lo que están diseñadas. Las emociones no están para quedarse dentro. Uno, cuando se emociona, viene la emoción, la siente, le enseña algo y la emoción se va. Por eso es tan importante saber la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es una respuesta biológica, automática, involuntaria. Yo me pongo contenta si te veo después de 7 años sin verte y eres mi mejor amigo. Y salto de alegría, lloro, esa es la emoción. El sentimiento, sin embargo, es una respuesta subjetiva, una respuesta que se filtra a través de la mente y a través de los pensamientos, a través de la conciencia. Y además está, bueno, pues de alguna manera sujeta también a nuestra forma de pensar, a nuestras experiencias, ¿no? Por eso sentimiento y emoción son dos cosas muy distintas, ¿no? Y cuando respira el cuerpo, el cortisol baja, las células se regeneran, nuestro cuerpo ya no está tan inflamado y la energía fluye. Por eso yo me gustaría terminar invitándoos a que os hicierais de vez en cuando una pregunta muy sencilla, pero muy profunda, y es, ¿qué parte de mí no estoy escuchando? Y cuando seáis capaces de contestaros con esa honestidad, con ese cariño que hemos dicho, seguramente que os cuestionaréis, ¿estoy contento con la vida que tengo? Si me dieran la oportunidad de volver a vivir mi vida, ¿elegiría la misma o no? Y a lo mejor te das cuenta, como a mí me pasó, que la vida que vivimos de alguna manera la estamos eligiendo también nosotros con nuestras decisiones. Y si tomamos todos los que estamos aquí, los que están ahí fuera, el mundo entero, tomara presencia y tomara un momento para dedicarse a su autocuidado y pudiéramos vivir en comunidad, una comunidad porque crecemos relacionándonos unos con otros. Yo necesito escuchar y ser escuchada. Por eso creamos espacios como el que hemos creado aquí hoy, pues para hablar de esto, ¿no? Espacios donde podamos hablar con libertad y donde la vulnerabilidad no sea una debilidad, sino una fortaleza. Y si todos en casa, si todos con la familia, si todos con
con los compañeros de trabajo, empezáramos a mirarnos con más compasión, a tratarnos con más amor, a tratarnos también con más respeto, pues seguramente no solo creceríamos en paz interior nosotros, sino es que estaríamos construyendo una sociedad muchísimo más humana, muchísimo más consciente y, lo más importante, una sociedad mucho más sana emocionalmente. Creo que sanar mis heridas fue el mejor regalo que he podido hacerme hace años. No solo a mí, sino a mis hijos y también lo pienso a las siguientes generaciones que ya están llegando, a mis nietos, ¿no? Y yo agradezco, ¿no?, que hayáis hecho un hueco hoy en esta vida acelerada que todos llevamos y que nos arrastra sin querer y nos impide tener tiempo para pensar y reflexionar en cosas como las que hoy hemos hablado aquí. Y espero que estos minutos que hoy he hablado pues os sirva para algo, sean útiles y sobre todo os anime, ¿no?, esta Navidad pues a regresar a vuestra casa interior y descansar. Feliz Navidad. Bueno, pues para cerrar esta parte de